Hola, mi nombre es Jacqueline y voy a hablar sobre el video de la crítica hacia la película de La tumba de las luciérnagas. Bueno, se menciona que anteriormente se usaban para los personajes un efecto de historieta. Estaban no tan elaborados y como podemos ver en la actualidad se está logrando una técnica más realista. Por ejemplo, menciona que estamos acostumbrados a la animación en la que los personajes tienen rasgos exagerados, como por ejemplo cabezas u ojos grandes, que es a lo que estamos acostumbrados porque es lo que nos presenta por ejemplo Disney. En Disney todos sus personajes son de esa forma, con rasgos exagerados. Esa es lo que los caracteriza, caracteriza principalmente. Pero en la animación japonesa los personajes tienen una técnica más realista, ya que las proporciones que usan son más reales, son un poco más reales y más basados a las proporciones de una persona real. Habla de los fondos que se pueden apreciar en la animación son unos fondos como con una técnica de acuarela que les da cierta suavidad y cierto encanto, que por ejemplo en ciertas escenas de la película el fondo le da como el ambiente que quieren desarrollar en ese momento. Por ejemplo, la animación trata sobre una guerra, pero en ciertos momentos se pueden ver a los personajes que fuera de todo el problema que están pasando, se encuentran en un momento de tranquilidad. Entonces con el fondo, con la suavidad logran ese ambiente de tranquilidad, entonces le dan ese efecto. Habla igual sobre la caracterización de los personajes, que hasta cierto punto podemos nosotros crear o la animación puede crearnos un sentimiento. Igual hasta cierto punto podemos llegar a identificarnos con los personajes. Habla sobre los momentos y movimientos. En ciertas partes de la animación se puede ver, sin necesidad de hacer un movimiento, se puede ver donde se enfocan diferentes objetos y nos envuelven como en el ambiente en el que se encuentran, vamos. Pero para no hacer la escena de cierta forma, incluyen los movimientos. Para lograr igual los movimientos en algunas animaciones se utilizan 24 cuadros por segundo. ¿Para qué se utiliza eso? Bueno, para crear un movimiento más continuo, más real. Por ejemplo, para crear un movimiento más realista a lo que un objeto o una persona real haría. Pero en algunas animaciones japonesas se utilizan menos cuadros, por lo que a veces el movimiento no es tan realista. Pero por ejemplo, en algunas escenas de la película se pueden apreciar, por ejemplo, en el momento en el que se arrojan bombas o en los momentos en donde las personas corren o hacen un movimiento más rápido, sí se puede ver más continuo y no cortado el movimiento. Habla igual sobre la diferencia de las animaciones. Por ejemplo, la animación norteamericana es una animación en la que le dan como mayor interés al personaje y dejan un poco más fuera el fondo o el entorno en el que se desarrolla la animación. Y la animación japonesa engloba todo para crear como un ambiente y, como lo mencionaba antes, como para que el espectador se relacione
o cree cierto sentimiento hacia la animación. Bueno, eso sería todo. Gracias.